Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama La Batalla Cultural. En años recientes, la ultraderecha ha sostenido que está en una batalla cultural. Esta supuesta contienda sería por defender las ideas del conservadurismo más tradicional, es decir, una idea de nación que excluye por la apariencia física o la religión a los no blancos y a los inmigrantes. La religión católica, con su condena a la reproducción elegida y los géneros como preferencia, les llaman ideología. La fe en que existe un individuo autónomo que es responsable único de su propio destino en medio de toda una sociedad que hace cálculos de costo-beneficio hasta para decidir sobre sus relaciones amorosas. Y por último, un estilo de vida basado en el consumo y el desperdicio. Así, la supuesta batalla cultural es una apología del viejo régimen con su racismo, pensamiento único, individualismo, avaricia y mojigatería, pero planteado con un lenguaje de rebeldía. Esta sería una más de sus contradicciones. Plantear que la defensa de lo más rancio de nuestra sociedad jerárquica, sumisa y que admira al poderoso y desdeña al vulnerable, es una forma de novedad política que encarna un inconformismo. Esta ultraderecha se disfraza de moderna porque ve a la tecnología como un talismán mágico que resolverá todo. Se abraza al comercio electrónico como signo de identidad personal y plantea que la reducción del Estado es para acabar con la corrupción, que la privatización hasta de las calles y el agua es para desarrollar la innovación, que el fin de la historia es para ya no hacer política porque de todos modos las sociedades serán para siempre eternamente capitalistas y liberales, que primero hay que hacer crecer el pastel para luego empezar a pensar en repartirlo, que las desigualdades son buenas porque estimulan el esfuerzo de los que están hasta abajo y que la soberanía nacional ya ni existe porque cosas y dinero transitan libremente por las fronteras. Eso que hace 40 años se planteó como modernidad y pensamiento único, promovido desde las universidades, los medios masivos de comunicación y las políticas públicas, ahora es ya el pasado abyecto de una sociedad que nunca llegó, no obstante que la mayoría se sacrificó, aguantó y acabó por casi no poder comer, comprarse una casa o atender su propia salud. La ultraderecha plantea ese pasado como el último grito de la moda y piensa que con un disfraz de rebeldía, como tomar una motosierra, puede plantear el futuro. Ese quizás es su principal desventaja, ahora, que sigue planteando futuros personales y no compartidos. En este momento hay dos polos de esta supuesta batalla cultural en América. El trumpismo, es decir, MAGA, con su vocero en Argentina, y el México de la 4T. Al plantear que es una contienda cultural, lo que trata de evadir la ultraderecha es aceptar que es una disputa política entre ricos y pobres, no entre libertarios y zurdos de mierda o entre generaciones definidas como los horóscopos por su fecha de nacimiento o entre gente que produce contra el Estado parásito. No, en realidad los ejes de esta confrontación no son culturales o ideológicos, sino de hacia quiénes están dirigidas las políticas públicas, el presupuesto, y cómo esos grupos encuentran su representación política. Un ejemplo útil es contrastar a la Argentina de Javier Milei con el México de la 4T. Veamos sus resultados. En el caso del gobierno de la ultraderecha de Argentina, tenemos a un solo sector económico beneficiado, las finanzas. Los que hacen dinero del dinero, es decir, de especular con la avaricia ajena, son los ganones del régimen de Javier Milei. La industria ha perdido casi 40,000 empleos, se han cerrado cerca de 1,000 plantas de manufactura, la metalurgia tiene un impuesto de parte del Estado, ese Estado que Milei supuestamente iba a enterrar, del 32%, es decir, el doble que en México,
33% de impuesto a la agricultura y unas jubilaciones de $250 al mes, cuando unos jeans en Argentina cuestan 150. El grupo social que sigue votando por Milei es el de los jóvenes de muy bajo nivel educativo, a los que no llegan ninguno de los programas sociales. También están los desempleados, los policías y los soldados, los trabajadores independientes que no tienen ni seguridad social ni apoyos estatales. A estos les corresponde la idea de la motosierra, cuando lo que se plantea como futuro es destruir al Estado y que a los demás les vaya tan mal como a ti. Es decir, que nadie tenga ayudas del gobierno para que aflore el mérito y el esfuerzo, para que nadie le deba nada a nadie. Es pues un electorado que se hizo de ultraderecha durante la pandemia, cuyo confinamiento obligatorio vio como una restricción a su libertad y de ahí pasó a que el gobierno era el que se llevaba la riqueza que ellos producían. No el patrón capitalista, no los fondos buitres que ahogan a Argentina con sus tasas de interés impagables, no el Fondo Monetario Internacional. El gobierno era el enemigo a descuartizar y sus beneficiarios fueron representados como unos vividores del dinero público. Pandemia y ultraderecha van de la mano. Hay una idea de contagio y de organismos ajenos invadiendo un cuerpo que no les corresponde. Dice la filósofa Judith Butler sobre esto: en el contexto de ansiedad y temor, el género se presenta como una fuerza destructiva, una influencia extranjera que se infiltra en el cuerpo político y desestabiliza las familias tradicionales. De hecho, el género llega a presentar o se vincula con todo tipo de infiltraciones imaginadas en el cuerpo nacional. Los inmigrantes, las importaciones, la alteración de la economía local por los efectos de la globalización. Hasta ahí Judith Butler. Yo le agregaría la idea del contagio. Los pobres, los morenos, los indígenas, los gays, son capaces de diseminar sus características en el cuerpo social como en una pandemia. Por supuesto es el ojo de quien los repele el que está ya contaminado de odio e inseguridades, pero la fobia a estos grupos la podemos ver incluso en la relación que la propia derecha hace entre pobreza y delincuencia. Son los pobres los que roban, son los morenos los que se van al crimen organizado. Los blancos y clase media jamás aceptarán que lavan dinero y compran facturas falsas y cocaína. También la comunidad LGTB y más es la única promiscua, es la única con enfermedades de transmisión sexual, es la única que aparatosamente nos impacta la inocente vista del paisaje. Hay un dicho entre los ultraderechistas que dice que ellos son superiores en todo a los demás, hasta en lo estético. ¿Qué quiere decir eso? La blanquitud como disposición mental, no como color de piel, hacia un imaginario europeo o norteamericano donde solo hay blancos, lleva a la idea de los genes superiores: lo rubio, los ojos redondos, la nariz recta, los labios delgados. Esa misma blanquitud, es decir, la mente convencida por su opresor de que es inferior, lleva a moldarse a los parámetros de lo bello global. Todo lo que se asemeje a la estética indolora de unos audífonos blancos y tersos de Mac, Sydney Sweeney y sus jeans buenos, las curvas de los imposibles cuerpos de las películas. La 4T de México es, en contraste con la Argentina, un rescate del Estado mexicano. Sus principales beneficiarios son las familias que fueron orilladas a la pobreza por la contención de los salarios del neoliberalismo y el uso electoral de los programas sociales por el prianismo. La 4T aumentó el salario en 135% en 7 años y desplegó una gran cantidad del presupuesto del gobierno en ayudas directas, sean pensiones, becas o empleos de reforestación, pero sin intermediarios para evitar que las dirigencias se queden con todos los recursos. Como en México los hogares generalmente tienen dos ingresos, uno formal y el otro informal, lamentablemente este único de las mujeres de la casa, con ese doble componente, es que aumentar los salarios y hacer de las ayudas gubernamentales derechos sociales en la Constitución
es que se saca de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos. La CEPAL ha dicho en estos días que de cada 5 latinoamericanos que salieron de la pobreza en estos años, 3 son mexicanos. Se han revitalizado empresas del Estado como Pemex y Electricidad, pero también, al aumentar el consumo, se benefició a los comerciantes y a los servicios. La industria manufacturera será la siguiente en ser beneficiada por la 4T con el Plan México y los polos regionales de la relocalización de proximidad geográfica con Estados Unidos y Canadá. Así, si contrastamos ambos resultados, tenemos que más allá de la supuesta batalla cultural, lo que tenemos es a grupos beneficiados y otros perjudicados. En el caso argentino, los beneficiados con desregulaciones y exenciones de impuestos son los corporativos financieros, las especulaciones inmateriales e inmediatas del comercio electrónico y las apuestas de las casas de bolsa. En el México de la 4T, un entramado más complejo de los pobres y comerciantes se ha beneficiado, pero también el turismo, los industriales, sobre todo los inversionistas extranjeros. En Argentina se alienta la revancha de desprotegidos contra pobres organizados, mientras se generan ganancias de deuda, criptomonedas, de las que el propio presidente es dueño, y la casa de bolsa. En México se hace justicia con los derechos sociales y de paso se propicia el comercio interno. Así los resultados, sin batallas en el desierto. Pero vayamos a ellas, a las batallas culturales. Usando la ideología del pensamiento único, es decir, el del final de la historia y por tanto de la supremacía del neoliberalismo por sobre cualquier idea de sociedad futura, Milei casi desapareció instancias del gobierno vinculadas al pueblo. Educación, salud, trabajo, ciencia, cultura, desarrollo social, derechos humanos y de género. Hay una santificación de lo personal en la Argentina de Milei, su esfuerzo y mérito contra un demonio que es lo colectivo, es decir, como si la mejora individual no fuera imposible sin una red social de apoyo. Lo que tenemos en la famosa batalla cultural no es algo material, sino emotivo. Miedo y odio hacia los derechos que yo no ejerzo. La gente de bien a la que nadie le ha regalado nada, ese es este principio de despolitización al que los argentinos llaman mejorismo. Los que reciben programas sociales son vagos que no trabajan, en la versión estigmatizante, o manipulados que viven engañados, en la versión victimizante. Quienes se identificaron con esa figura del emprendedor solitario que se rasca solo, fueron los jóvenes argentinos que trabajan precarizados en plataformas como Rappi. De hecho, se habla del voto Rappi. Los vendedores ambulantes, que se dicen autónomos en sus horarios y sus ingresos. Son los combatientes de esta guerra contra el Estado, que, hay que decirlo, no es una lucha contra la parte del Estado que domina y reprime, sino contra la que redistribuye la riqueza. De hecho, hablando del Estado, son sus mecanismos democráticos los que le molestan a la ultraderecha. Como escribe el filósofo francés Étienne Balibar en un ensayo reciente sobre este tema, dice: dado que el Estado y la ley encargados de realizar la discriminación son vistos ellos mismos como unas autoridades frágiles, cuya legitimidad puede ser cuestionada o cuya soberanía se puede llegar a tambalear, la regla de la exclusión es permanentemente expuesta a usos perversos. Se ve en especial en las sociedades contemporáneas donde el racismo y la xenofobia no resultan tanto de conflictos de intereses reales entre comunidades culturales o históricamente extrañas, como de mecanismos de proyección de las angustias sociales de las minorías y cuando ganan elecciones de una mayoría de ultraderecha. La regla de la exclusión es así un llamado que la ultraderecha le hace al Estado para que no permita, por ejemplo, que crucen las fronteras los migrantes sin papeles, o que la policía haga algo cuando dos gays se besan en público, o ya en el colmo, cuando una mujer amamanta a su bebé en una plaza pública. Les encantaría que el Estado usara su fuerza para prohibir y excluir, y a veces ellos mismos toman esta misión mesiánica, es así, en sus manos, y ejercen la violencia.
Hay por último un rasgo de las batallas culturales a las que juega, como en un videojuego hecho de redes sociales, la ultraderecha mundial. Me refiero al del apartidismo. No somos de ningún partido, dicen los ultraderechistas, porque en su culto a la supuesta autodeterminación personal, su posición política debería provenir no de una ideología o de un programa o incluso de una demanda social, sino de su personalidad. Es una identidad sin representación política posible, sin mediación. Con mediación me refiero a la acción de relacionar, de dar sentido y significado, de crear puntos medios que fusionan extremos, hacer accesibles en el lenguaje, la imagen y el ritmo las abstracciones que de otro modo no estarían disponibles para nuestra percepción sensorial, como la justicia o el valor o la soberanía. Eso es lo que hacen los partidos políticos, sus dirigentes, sus concentraciones masivas. Median, es decir, relacionan nuestra vida personal con la idea de una comunidad, de una continuidad, de un futuro compartido. De eso carece la ultraderecha con su discurso apartidista, porque para ella también las organizaciones políticas, ideológicas y hasta sindicales son contaminantes en el cuerpo sagrado de la sociedad civil, esa que no hace política, sino solo mejoras personales. Urgencia y proximidad serían sus valores, y por lo tanto, ¡ay qué pena!, la política con sus procedimientos, consignas, mentiras y desmentidos no logra encapsularse en tu personalidad del momento, en tu historia de Instagram o en tus videos de TikTok. Es una lástima porque si la política fuera divertida, sería un espectáculo. Si fuera inmediata, sería un retweet. Y si fuera parte de ti, sería terapia, no política. Pero de ese odio a la organización partidista, tan indispensable para condensar demandas y aspiraciones de las sociedades, nace el vano espejismo de un muégano de personas que podrían expresarse sin necesidad de asistir organizados a un meeting, o a una elección, o a un referéndum. De ahí que cuando se junta la izquierda siempre digan que somos acarreados. El apartidismo es anticiudadanía, antipolítica y antidemocracia. No hay tal cosa como política desde una red social. La política es la de la calle, casa por casa, nace del contacto entre un imaginario y la realidad material, que son las personas, sus orígenes, su geografía, su familia y trabajos, sus miedos y esperanzas. Este odio a la mediación y a los partidos políticos, al tiempo que requiere, lleva a la ultraderecha a confundir la franqueza, el literalismo y la crudeza grosera e insultante con la autenticidad o la sinceridad. Las cosas como son, parecen decirnos, al ungirnos al decir nuestra verdad. En el discurso partidario, ellos solo pueden escuchar simulación, engaño y ocultamiento de intereses que jamás logran adivinar si no es a partir de sus propios prejuicios. Porque, hay que decirlo, la ultraderecha no sabe lo que es la paciencia, la distancia, circunnavegar, distorsionar con la imaginación y una atención prolongada. Por eso creen que repetir mentiras las convierte en demostraciones de algo. Por eso no han podido tener un proyecto nacional que no sea alimentar el miedo y las inseguridades desde tiempos de la pandemia. La ultraderecha no entiende que la mediación es crucial para imaginar diferentes marcos de valor, significado, representación y colectividad. Que la patria es sobre todo imaginaria. Muchas gracias por escuchar.